cordial saludo. Esta presentación corresponde al caso clínico de la práctica número 2, en la cual tocaba exponer un caso clínico para poder desarrollar la temática correspondiente a la unidad número 2 y la fase número 2, que es la elaboración correspondiente a un caso clínico, valga la redundancia. El trabajo fue realizado por José Cardona, Julio César Rodríguez y Eduardo Alfonso Acosta. El caso clínico es un paciente de 78 años con un USB que cursó con dificultad para la deglución. El médico internista le ordena tomar una videodeglución con el fin de determinar la capacidad de deglutir del paciente, y si no es satisfactoria la videodeglución, se definirá conducta quirúrgica con el fin de realizar una gastrotomía para continuar el soporte nutricional por esta vía y retirar la sonda nasoyeyunal por la cual se está alimentando actualmente el paciente. La disfagia es la dificultad. Vamos a hablar un poco primero de la terminología y más adelante entraremos en materia de lo que se trata la videodeglución y los procesos neurológicos, como en el caso del señor, pueden afectar esta parte de la persona para poder alimentarse por sí mismo. La disfagia es la dificultad que presentan las personas al tragar para formar bolo alimenticio, deglutir este, en la cual se presenta ya sea para tragar alimentos sólidos o líquidos o algún tipo de fármaco. Es muy frecuente en personas mayores y en pacientes con enfermedades neurológicas o tumores de la cabeza o en el cuello, como en el caso del paciente. La disfagia tiene algunas fases normales. En la fase normal, la fase oro-respiratoria, que es la manipulación y masticación del alimento en la boca, es donde se va a formar el bolo alimenticio como tal, y es donde se empiezan a digerir los carbohidratos con las amilasas salivales. Está la fase oral, que es la fase de lengua, empuje del alimento hacia la laringe, y la fase de la laringe, que es del alimento desplazado a través de la faringe, y la fase esofágica, que es donde ya termina el bolo alimenticio como tal, en el estómago, cuando ya la persona va a aprovechar todos los nutrientes que el alimento tenga como tal. Hay algunas características normales que están de la deglución. Está la eficacia, que es la capacidad de ingerir totalmente tanto calorías como nutrientes y agua que requiere el paciente. Entonces, si el paciente no en su fase normal no da para hacer esto, hay que buscar una causa aparente de que por qué el paciente no puede ingerir ni alimentos ni hidratarse a la vez. Y la de seguridad, que es la capacidad en la que se ingiere y se realiza sin peligro las complicaciones respiratorias. Esto quiere decir que el paciente, al ingerir los alimentos, estos no se vayan a ir por vías respiratorias y vayan a provocar infecciones o la famosa broncoaspiraciones por alimentos en el paciente.
Esto es muy importante porque si el paciente tiene algún problema a nivel de la glotis o alguna parálisis, esto puede ocasionar que los alimentos se vayan por vías respiratorias o parte de esto y termine el paciente haciendo algún tipo de infección. Esto tiene unas causas. Están las causas estructurales, que es donde hay alguna obstrucción por alguna masa o alguna parálisis. En el caso del señor que tiene algún parálisis a nivel neurológico que permite que el paciente no haga la deglución como tal. Las neurológicas, las musculares, que pueden ser por parálisis muscular a nivel local del paciente, y las farmacológicas, donde el paciente eh, puede ser por tener algún dispositivo, como en el caso de una traqueotomía, estas pueden ocasionar algún problema para la deglución de esta. Y el envejecimiento, que es como tal la fuerza muscular que se ejerce entre los músculos para poder ocasionar la ingesta de los alimentos. La disfagia se clasifica, tiene algunas clasificaciones. Entonces, algunas tienen de forma de inicio agudas o crónicas. En estas fases, las agudas son prácticamente súbitas, donde el paciente en realidad, por más que sea, trate de ingerir, se pueden presentar de un momento a otro. Y la crónica es cuando ya el paciente por lo general ya tiene cierto tiempo con esta patología y no tiene ninguna causa aparente todavía puesta como tal. También los tipos de alimentos, por lo general hay pacientes que en la disfagia reciben ciertos alimentos más suaves y otros más suaves de forma como más lenta, como en el caso de los líquidos, y en algunos casos los sólidos, el paciente le dificulta para hacer la dilución de esto, y el paciente por lo general a veces ni siquiera de la boca lo termina pasando, porque esto a veces en ocasiones le causa dolor. La duración, por lo general el paciente a veces dura masticando, y de la boca no pasa el alimento. También están clasificación según su causa, están las funcionales, como los músculos, los esfínteres, la parte motora que va hacia la parte nerviosa como tal. En este caso es el nervio vago, que es el que le corresponde toda la parte gastrointestinal de la persona, y si hay alguna afectación neurológica a través de esto, el paciente va a tener eh, eh, algún inconveniente para poder deglutir. Están las estructurales, están las orgánicas y las mecánicas, que estas son de la eliminación cuando hay alguna obstrucción. Las paredes del esófago están laceradas o tienen alguna masa que no permite que como tal el alimento baje hacia el estómago, y esto hace que la persona no pueda nutrirse y causa un grave o bastante alto de nutrición en la persona. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de esta, existen dos tipos de estudios. Están las videofluoroscopías,
que a través de esta se hace la biodeglución del paciente, se le dan ciertos alimentos con un marcador que se llama brevario, y esto el paciente por medio de una fluoroscopía se le ve cómo es el proceso de deglución y si el paciente tiene algún tipo de reflujo o alguna obstrucción a nivel del esófago como tal. Y la fibroendoscopía, que esto es un estudio más directo, donde se puede ver toda la parte estructural de todo el tracto gastrointestinal. Esto consiste en la introducción de una cámara, y esta cámara va mirando todo y analizando todas las paredes del esófago como tal hasta llegar al estómago. Y en esta se pueden evidenciar y sacar muestras si se hallan algún tipo de lesiones tumorales para poderlas llevar a biopsia y determinar si el paciente presenta algún tipo de neoplasia o algo parecido. Entonces, la biodeglución como tal, este es un examen en el cual se va a dar la evaluación de la capacidad que tiene el paciente para formación segura y eficaz de la ingesta de alimentos como tal. Este examen no es nada invasivo. El paciente por sí mismo va a tragar el líquido con varios que uno le da, y por medio de la fluoroscopía el paciente se le hace el análisis, se hacen unas videoproyecciones como el paciente va a ir deglutiendo el alimento o el líquido que lleva el baño, que es el que nos sirve como marcador. Después estas imágenes son analizadas por el médico radiólogo, donde él determinará si existe alguna problema estructural, ya sea por reflujo, que se regrese el alimento, tenga algún inconveniente el paciente en tragar y que ese alimento llegue hacia el estómago, o alguna de las que ya hemos mencionado anteriormente. En el examen es algo, el paciente lo que se hace es darle una preparación líquida con varios. El paciente lo que hace es ingerirlo, y por medio de la fluoroscopía se van haciendo las diferentes tomas, y se mira también con alimentos sólidos, también combinados, el proceso de masticación y deglución de la persona, y a ver si no se presenta algún daño estructural o nervioso que la persona no pueda ingerir el alimento como tal. La preparación como tal del examen, el paciente tiene que guardar ayuno, mirar qué medicamentos está tomando, tipo de alergias que pueda presentar el paciente, con los tipos de contrastes yodados, hablar sobre sus enfermedades recientes. Todo esto el paciente lo llena en unos formularios que le entregarán para poder los consentimientos y el riesgo un poco que puede conllevar el examen como tal. Bueno, en el examen como tal se evalúan las estructuras. Aquí hay un video donde
voy a mostrar un poco de cómo se evalúa la entrada del bolo alimenticio que crea el paciente y cómo este pasa a través del esófago hasta llegar al estómago. Entonces aquí se evalúa lo que es la parte estructural, el grosor que tiene el esófago y la capacidad que éste tiene para poder que el alimento llegue de forma rápida al estómago y este no se regrese, y que los esfínteres, a veces se hace la evaluación de los esfínteres para ver si el paciente también tiene algún tipo de reflujo. Incluso a veces también se evalúa si el paciente a nivel del esófago presenta algunas hernias, como es el caso de las hernias hiatales. Entonces esta a veces ocasiona que los alimentos se depositen en el saco antes de llegar al estómago y no llegan, sino que causan a veces los reflujos o los esfínteres no se cierran de forma correcta como tal. Entonces en este video también les muestro cómo es el proceso de la videodeglución como tal. Entonces aquí muestran la parte de los semisólidos, que son los líquidos. La parte de los líquidos. Ahí se nota un poco que el paciente hace como una retención a nivel de la laringe más o menos. La evaluación de los sólidos. Ahí se ve el proceso de masticación del paciente y cómo este a su vez va pasando a través del esófago hasta llegar al estómago. Ahí vemos el proceso de masticación como tal. Y ahí se muestra toda la parte de evaluación y vemos nuevamente cómo se queda retenido cierta parte del alimento en esta parte de acá, como si tuviera como un saquito acá donde se retiene parte del alimento que la persona degluta, ya sean sólidos o sean líquidos o semisólidos. Este es un paciente que lo más probable que vaya a ser valorado por gastroenterología. Este video aquí se muestra un poco todo lo que es el proceso como tal de la biodeglución desde
desde el estómago hasta llegar, desde la boca hasta llegar al estómago. Ahí se muestran los diferentes ángulos. Se muestran los ángulos anteriores, tratando de evaluar toda la parte de los esfínteres. Y que el paciente no vaya a presentar algún reflujo o algo, y también se evalúa toda la parte estructural, que el paciente no vaya a tener ninguna obstrucción a nivel de todo el gastrointestinal, de todo el esófago. No siendo más, muchas gracias por su atención y